Quiero saludar a Álvaro Ciccarelli. Álvaro es un muy prestigioso analista político y asesor en política exterior y seguridad nacional. Álvaro, un saludo muy cordial. Pepe, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a tu equipo y a la audiencia. Bueno, ¿cómo debemos entender esto que está pasando en China y si eventualmente te sorprende? Yo sabía que había cierto nivel de resistencia, esta política de COVID-0 es cuando menos extraña, pero la verdad, semejante nivel de resistencia, que no pueda frenar la difusión internacional Xi Jinping y además que se animen a hacer lo que están haciendo, a mí por lo menos me tiene un poco sorprendido, no sé vos. Bueno, en primer lugar te diría que las casi inéditas manifestaciones populares que estamos viendo ahora, y digo casi inéditas porque en realidad no se veían desde, o no se experimentaban en China desde fines del 80, ¿no? Con los sucesos de Plaza Tiananmen, en realidad, a mi entender, es el producto de un resultado paradójico del modelo económico chino. Y digo paradójico porque por un lado es producto de su éxito. El éxito del modelo socialista con particularidades chinas que desarrolló Deng Xiaoping desde principios de los 80 hasta la fecha, generó el crecimiento y el afianzamiento de una gran clase media, una gran clase profesional que está muy alejada de la experiencia maoísta, que está muy alejada de la revolución cultural y de los modelos totalitarios clásicos comunistas, y que al día de hoy exigen un proceso de apertura y de modernización institucional, principalmente en el ejercicio de libertad de expresión y de conciencia, como se vio en los procesos de crecimiento de clase medias en los regímenes de la Europa del Este o en lo que se conoció como los 30 gloriosos años. Quiero decir, el éxito de este capitalismo de Estado, este socialismo de mercado, generó a la misma oposición a este régimen. Pero por otro lado también es paradójico porque el fracaso de este modelo, producto de la política de COVID-0 que está implementando Xi Jinping en China, ha generado un encarecimiento del costo de vida, un desempleo juvenil de más del 20%, la inflación interanual más alta de los últimos 5 años, un pavor en los inversores que incluso ha dado cierres masivos de esas y de fábricas en el principal cinturón industrial de China, que bueno, esto ha generado un descontento social que era esperable. Sin embargo, ¿qué cabe esperar? ¿Mayor represión? ¿Mayor dureza? Hay un discurso, esta mañana hablando con mis compañeros del servicio informativo, si bien defendieron en China la política de COVID-0, los principales referentes del Gabinete de Salud se comprometieron a rectificar las medidas de control para que no impacte tanto en las personas y que deberían levantarse lo más rápidamente posible después de tener controlados los brotes. Yo ahí veo dos frentes. El frente sanitario y científico no es tan fuerte como China lo pretende. Las vacunas chinas no son para nada precisamente de las mejores y sin embargo hay una presión interna y externa que hace que algunos funcionarios tengan que reconocer que deben parar un poco la mano. Bueno, a partir del desarrollo del 20º Congreso del Partido Comunista Chino, donde por primera vez en la historia del régimen un hombre tiene la suma del poder público, incluso superior a la que tuvo Mao en vida, tengamos en cuenta que Xi Jinping al día de hoy es jefe de Estado, jefe del partido y presidente de la Comisión Militar Central. Repito, esto ni Mao ni Deng Xiaoping pudieron tener a su disposición tamaño poder, podría determinar que el proceso de represión interna, el proceso de agudizamiento de esta institucionalización del autoritarismo irá empeorando. Un dato muy, muy interesante que no se analizó demasiado, tiene que ver con la purga interna que hizo Xi Jinping en el Partido Comunista, donde la audiencia conocerá 1.400 millones de personas son gobernadas por 8 personas, que forman parte del comité permanente del Buró Político del Partido Comunista Chino. Antes de este congreso, Xi Jinping, de los 7 miembros, contándose él mismo, disponía de 2 aliados. Hoy tiene el 100% del buró político a su disposición para profundizar, ¿no? Estos visos, como bien dijiste vos, autocráticos, que ya ni siquiera son parte de la tradición totalitaria de los regímenes comunistas como los conocíamos, por lo cual la resistencia del equipo científico, del equipo sanitario, incluso los humildes aportes que pudieran brindar para que el régimen pudiera, generar una apertura y una administración de la pandemia de manera más democrática, por ponerle un término, lo veo bastante lejano. Álvaro, ¿cuánto ha afectado la imagen de Xi echando a Hu Jintao del Congreso donde el mismo Xi fue reelecto?
Bueno, internacionalmente mucho. Incluso en el día de ayer el primer ministro de Gran Bretaña, Rishi Sunak, consideró que China, que su régimen es un desafío sistémico para los intereses del Reino Unido y de las principales democracias del mundo, y puso como ejemplo lo que sucedió con esa imagen, ¿no?, dantesca, viendo a un ex jefe de Estado que gobernó 10 años, que fue parte del proceso de modernización de China y de la apertura de China hacia un modelo un poco más transparente y un poco más democrático, sacado a la fuerza con excusas que eran ridículas, diciendo de que él se sentía mal, pero yo lo que veía era un Hu Jintao apretando los puños y queriendo retenerse en la banca, mientras que la seguridad del Estado lo retiraba, y al día de hoy no se sabe de su paradero. No se conoce ni de su paradero ni de su estado de salud, por lo cual lo que se proyectó a nivel internacional es que Xi Jinping está deviniendo en un dictador con vistos peligrosos peores que el Mao durante la Revolución Cultural. Ahora, fronteras adentro, con el nivel de censura que hay, de prohibición de circulación de la información y el control de los principales medios, difícil que eso pudiera afectar de forma directa, hasta estos sucesos que se están dando en Shanghai, en Nanking, en Chengdu, donde la generación centennial, la generación que nació en los 80 y en los 90, la generación que quiere conocer el mundo, que quiere ejercer libremente su profesión, que no quiere que le determinen sus logros sobre la base de un sistema de créditos sociales, bueno, ha salido a la calle y que está profundizando un malestar que, repito, no es de ahora, que viene sucediendo ya hace varios meses, que viene sucediendo con las manifestaciones contra la ley de seguridad en Hong Kong, que fue un preanuncio de lo que querían instalar en todo China, ¿no? Claro. Puede ser un juego de palabras, pero ahora China ya no crece a tasas chinas. Está creciendo más o menos la mitad, con una mirada generosa. ¿Estos acontecimientos cuánto pueden afectar su economía? Bueno, yo no soy un especialista en economía, pero, por ejemplo, las diferentes informaciones que tengo, ¿no?, de datos puntuales, mientras que el complejo industrial dedicado al COVID tuvo un 32.000% en beneficios netos en el último trimestre, el resto de las actividades comerciales, económicas, ya sea exportadoras o de consumo interno, tuvieron una caída del 48%, por lo menos la declarada oficialmente por los institutos de estadística del régimen, ¿no?, por lo cual podría ser mucho mayor. Por otro lado, te pongo un ejemplo que habla también de la crisis. Las 3 mayores compañías aéreas de China perdieron en conjunto algo así como 74.000 millones de yuanes en los últimos 9 meses de este año, y la caída del tráfico aéreo interno fue del 32%. Vos te imaginarás que esto impacta fuertemente, por lo menos en el crecimiento que se está previendo para fines de este año y principio del que viene. Sí, y también los está afectando la derivación de la burbuja inmobiliaria, que nunca se ha podido corregir del todo y que ha pegado un cimbronazo muy duro en la economía. Mi pregunta final va precisamente a un trabajo que sé que estás preparando, estás terminando un libro, y que data sobre una cuestión estratégica entre Estados Unidos y China, que están tironeando por la hegemonía global. Y la verdad es que me resulta sumamente interesante sumar esta particularidad que presenta hoy China en este contexto, pero además me gustaría llevarte también a la Argentina, que cada vez se está decantando más. Es curioso, ¿no?, porque le pide dinero, le pide ayuda al Fondo Monetario Internacional, pide ayuda a Occidente, pide ayuda particularmente a Estados Unidos, y después se deshace en elogio por una autocracia o dictadura que es la China. Esto es bien interesante, es más para diván que para análisis político, pero contame un poquito de esto, por favor. Bueno, previo a contarte un poco de qué va a versar mi segundo libro, quiero decirte que no nos olvidemos de que hoy dirige la política exterior de la nación el mismo gobierno que ni siquiera meses, semanas antes de la incursión rusa en Ucrania, la ilegítima e ilegal incursión rusa en Ucrania, le ofreció al régimen de Vladimir Putin ser la puerta de ingreso de los intereses de ese régimen en América Latina, por lo cual no es de esperar la falta de tino, la falta de timing político a la hora de querer profundizar y estrechar lazos con el régimen del Partido Comunista en China. Ahora bien, yendo al libro, sí, el libro tiene 3 partes. La primera es una reivindicación de la escuela realista en materia de política exterior,
desde Tucídides hasta Kissinger y Mearsheimer. La segunda parte hago un análisis de la contienda estratégica entre China y Estados Unidos por la hegemonía global, y cuando entiendo hegemonía global hablo de la política, la militar, la económica y la cultural. Y la tercera parte, ya más desde un ángulo propositivo, bueno, diversas ideas e instrumentos para que la Argentina, a partir del 10 de diciembre del 2023, si el electorado acompaña la buenaventura del país y elige a un gobierno de distinto signo político del actual, debería aplicar, siendo un país periférico, para poder pivotear esta contienda, porque claramente Argentina hoy no está en situación de ningún tipo de alineamiento automático con ninguna de las dos potencias. Soy un pro-occidental, que soy un defensor del modelo democrático liberal de Occidente. Entiendo que desgraciadamente la mala praxis en materia de política exterior, y mucho más la económica, ha llevado a la Argentina a una situación que aún debe persistir en un acuerdo y una alianza con la economía china, pero tiene que comenzar un proceso de desanclaje y que tiene que virar desde el régimen de China hacia el Indo-Pacífico para encontrar nuevos y mejores mercados. Álvaro, gracias por el tiempo. Por Pepe, a vos por la invitación. Un saludo muy cordial. Álvaro Sicarelli, analista político y asesor en política exterior y seguridad nacional.